El cielo sobre América brilló como nunca antes. Una tonalidad dorada con matices de púrpura apareció repentinamente, transformando una mañana común en algo extraordinario. Las personas se detuvieron en las calles mirando hacia arriba con asombro, preguntándose, ¿qué significa esto? Sin nubes, sin tormentas previstas, parecía imposible encontrar una explicación meteorológica o científica. Pero para muchos cristianos no había duda. Aquello era una señal de Dios, un recordatorio de su presencia, un llamado urgente. La noticia recorrió el mundo, dejando a todos perplejos, y ahora queda la pregunta, ¿qué debemos hacer con este mensaje que el cielo nos reveló? Era un amanecer como cualquier otro, hasta que el cielo se transformó en un espectáculo visual jamás visto. El horizonte fue tomado por una tonalidad dorada, entrelazada con sutiles matices de púrpura, irradiando una luz inusual y casi sobrenatural. Este fenómeno dejó a las personas intrigadas. Sus rutinas diarias interrumpidas por miradas fijas hacia arriba, mientras se preguntaban qué podría estar ocurriendo. No era una aurora, ni un atardecer inusual. No había nubes oscuras que indicaran tormenta, ni fenómenos naturales conocidos que pudieran explicar aquel brillo singular. Poco a poco, las calles comenzaron a llenarse de espectadores atónitos. En pequeños barrios y grandes ciudades, hombres y mujeres detuvieron sus quehaceres para observar aquel fenómeno. Muchos lo grabaron en videos cortos, compartiéndolos en redes sociales y creando una ola instantánea de curiosidad y asombro. En los comentarios, las personas especulaban. ¿Sería una señal de algo mayor? Algunos consideraron que era una coincidencia natural. Otros, sin embargo, estaban seguros de que se trataba de una intervención divina. Dios está hablando con nosotros, decía un comentario que rápidamente acumuló miles de me gusta. No hay otra explicación. Mientras la ciencia permanecía en silencio, las comunidades religiosas comenzaron a buscar respuestas en sus creencias. Pastores abrieron las puertas de las iglesias, incluso fuera del horario habitual de cultos, invitando a los fieles a orar y buscar orientación. Sermones fueron improvisados. Las lecturas de las Escrituras ganaron nueva relevancia. Muchas congregaciones se volvieron hacia textos como el libro de Joel, que describe señales en los cielos que preceden a grandes eventos espirituales. El Salmo 19 también fue ampliamente citado. Los cielos proclaman la gloria de Dios. El firmamento anuncia las obras de sus manos. Aquellos que nunca habían prestado mucha atención a las profecías comenzaron a cuestionarse. ¿Estaría este evento ligado al fin de los tiempos? No era solo el brillo dorado y púrpura lo que intrigaba, sino la manera en que permanecía en el cielo, desafiando explicaciones meteorológicas. Las noticias se difundieron rápidamente y los canales de televisión dedicaron transmisiones enteras al fenómeno. Científicos invitados admitieron estar perplejos. No tenemos datos suficientes para explicar por qué el cielo asumió esa coloración, dijo un meteorólogo reconocido, pero continuaremos investigando. Sin embargo, mientras la ciencia buscaba respuestas, los cristianos encontraban significado. No necesitaban explicaciones complejas. Para muchos, la visión de aquel cielo era suficiente. Algunas iglesias reportaron un aumento repentino en la asistencia a los cultos, con personas que no aparecían desde hacía años uniéndose ahora a las oraciones colectivas. Se realizaron vigilias durante la noche, mientras el brillo en el cielo comenzaba a debilitarse. Este es un llamado de Dios, afirmó un pastor en un sermón transmitido en vivo. Él nos está recordando que no podemos seguir ignorando su voz. La atmósfera de reverencia era palpable. Esa noche, niños que normalmente se acostarían temprano se quedaron despiertos, preguntando a sus padres qué significaba aquel cielo tan diferente.
Padres y madres buscaban respuestas en sus Biblias, explicando lo mejor que podían que tal vez era un recordatorio de Dios, un regalo para mostrar que Él estaba observando y guiando al mundo. ¿Es un milagro, mamá?, preguntaba una niña de 6 años. Y su madre, emocionada, respondía: yo creo que sí. La ausencia de una explicación inmediata intensificaba el misterio. Las autoridades locales, cuestionadas por reporteros, mantenían la postura de que no había nada peligroso ocurriendo, pero sus palabras no lograban contener la ola de interpretación espiritual que se propagaba. Miren bien, dijo un oficial de defensa civil durante una entrevista. El cielo está cambiando, pero no hay amenaza. Las personas pueden continuar con sus actividades normalmente. Pero era difícil continuar normalmente cuando todo el horizonte parecía susurrar algo más allá de las palabras humanas. Para algunos líderes religiosos, el evento fue una advertencia urgente. Dios nos dio una oportunidad, decía un predicador en una reunión al aire libre. Él nos está pidiendo que despertemos, que busquemos su rostro y cambiemos nuestros caminos. Pero otros eran más cautelosos, pidiendo discernimiento. No debemos sacar conclusiones precipitadas, advertía un teólogo en una discusión en línea. Es necesario orar, buscar sabiduría y no difundir miedo. Dios siempre nos llama a la paz, al arrepentimiento y a una comunión más profunda con Él. Entre los fieles hubo relatos de momentos personales profundos. Una joven describió cómo, al ver el cielo, sintió un calor en el pecho, como si Dios estuviera hablando directamente con ella. Era como si Él dijera: estoy aquí, confía en mí. Un hombre mayor que no asistía a la iglesia desde hacía años regresó a los bancos de madera y se arrodilló, murmurando una oración larga y emocionada. Esto me hizo darme cuenta de cuánto tiempo perdí lejos de Dios, compartió con sus amigos a la mañana siguiente. Y así, mientras el cielo se convertía en un escenario de interpretaciones, la humanidad parecía moverse en una sola dirección, hacia adentro, hacia la reflexión. No se trataba solo de mirar hacia arriba, sino de mirar el corazón, la propia vida, y en esa introspección colectiva comenzó a surgir una certeza. Aquel fenómeno no era algo que debía ignorarse. Era un recordatorio de que, incluso en los días más comunes, Dios puede hacer algo extraordinario para recordarnos su presencia, su amor y su deseo de que nos volvamos a Él. En los días siguientes al evento celestial, la sensación de misterio continuaba dominando la conversación. No había respuestas definitivas, pero eso no impidió que millones de cristianos e incluso personas no religiosas intentaran encontrar un sentido más profundo para lo que había ocurrido. Era un llamado al discernimiento espiritual, una oportunidad para examinar no solo el cielo, sino también los propios corazones. El fenómeno dejó un impacto profundo. En las iglesias, los predicadores encontraron nuevos motivos para reflexionar sobre las Escrituras. Pasajes antes interpretados como meramente simbólicos ganaron peso, casi como si hubieran sido escritos para ese momento. En el libro de Joel, por ejemplo, el profeta describe señales en los cielos y en la tierra que preceden a grandes eventos divinos. Ese texto fue ampliamente citado. Y mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el grande y terrible día del Señor. Para muchos, la conexión parecía obvia. Veían en el fenómeno una advertencia, una invitación urgente a prepararse para lo que estaba por venir. Sin embargo, otros prefirieron adoptar un enfoque más cauteloso. Teólogos y líderes espirituales, aunque reconocían la naturaleza extraordinaria del evento, advirtieron contra sacar conclusiones apresuradas. Debemos buscar a Dios en oración antes de afirmar algo con certeza, dijo un reconocido estudioso en un seminario virtual.
Aunque es tentador ver cada evento inusual como un presagio del fin, es más prudente preguntarse, ¿qué nos está enseñando esto sobre nuestra fe hoy? Las discusiones se propagaron rápidamente. Foros en Internet y grupos de estudio bíblico explotaron en debates. Algunos sugirieron que el fenómeno era una señal directa de la cercanía del fin de los tiempos. Otros creían que era un recordatorio más personal e inmediato, un llamado al arrepentimiento, a la caridad y a la reevaluación de prioridades. Sea una advertencia global o un llamado individual, el punto es que no podemos ignorar lo que pasó, escribió una participante en un grupo cristiano popular en Facebook. Dios nos llamó la atención. Ahora nos toca responder. En muchas comunidades, este despertar espiritual tuvo consecuencias tangibles. Los cultos nocturnos, que antes eran frecuentes solo en periodos de festividades religiosas, se convirtieron en eventos semanales. Familias enteras comenzaron a asistir a reuniones de oración. En una pequeña iglesia en el interior de Texas, por ejemplo, el pastor informó que el número de fieles se duplicó en cuestión de días. Nunca vi algo así en toda mi vida, dijo en una entrevista local. Personas que nunca habían pisado una iglesia están viniendo, llorando, preguntando cómo pueden acercarse a Dios. Esos cambios no fueron exclusivos de los Estados Unidos. La cobertura internacional del evento trajo respuestas similares en otros países. Misioneros reportaron un aumento en el interés por los estudios bíblicos, y las organizaciones religiosas vieron un crecimiento en el número de voluntarios. En Brasil, una comunidad cristiana local reunió a miles de personas en un culto al aire libre, durante el cual el pastor predicó sobre las señales de Dios en los tiempos modernos. Esto es un regalo, dijo, una oportunidad para volvernos a Dios antes de que sea demasiado tarde. A pesar de la conmoción, no todos estaban listos para aceptar la explicación divina. Algunos expertos argumentaron que aún faltaban datos suficientes para afirmar que el evento era sobrenatural. Estamos analizando las condiciones atmosféricas, los niveles de contaminación y la actividad solar, pero hasta ahora no encontramos nada que explique el color único del cielo, comentó un científico climático en una entrevista. Esa falta de explicación, sin embargo, solo reforzó la convicción de muchos fieles. Si la ciencia no puede entenderlo, tal vez sea porque Dios nos está diciendo algo que va más allá de nuestra comprensión humana, argumentó una mujer entrevistada en un culto. La ausencia de respuestas definitivas también generó interpretaciones más personales. Para algunos, el fenómeno no necesitaba tener un significado apocalíptico. Un hombre, entrevistado por una emisora cristiana, contó que al ver el cielo dorado y púrpura, sintió una paz indescriptible, como si Dios estuviera diciendo, «Estoy aquí cuidando de ti». Otros relataron experiencias similares, una sensación de serenidad y protección que los llevó a reevaluar sus vidas y renovar sus compromisos espirituales. Esa experiencia colectiva reveló una dimensión comunitaria que muchos habían perdido en medio del ajetreo moderno. Surgieron reuniones espontáneas de oración en plazas públicas. Pequeñas vigilias nocturnas se transformaron en grandes eventos, atrayendo a personas de todas las edades y orígenes. Algunas de esas reuniones eran organizadas por iglesias, pero muchas otras eran iniciadas por grupos de amigos, vecinos o incluso desconocidos que sintieron una conexión especial al presenciar el fenómeno. Los líderes religiosos comenzaron a enfatizar la importancia de no solo observar las señales, sino también actuar basándose en ellas. El cielo brilló, pero ahora es hora de dejar que la luz de Dios brille en nuestras vidas, dijo un obispo en un sermón transmitido en vivo para miles de fieles. No se trata solo de quedarnos admirando un evento extraordinario, se trata de usar esto como un punto de partida para ser mejores padres, mejores amigos, mejores siervos de Dios.
También hubo quienes vieron el evento como un recordatorio de que la fe es una invitación continua a la transformación. No se trata solo de creer que Dios existe, reflexionó una joven en un grupo de estudios bíblicos. Se trata de vivir como si creyéramos todos los días. Ese tipo de reflexión llevó a muchos a buscar formas prácticas de demostrar su fe. Actos de bondad, proyectos de voluntariado, reconciliación con familiares distanciados. En una comunidad en Nueva Orleans, un grupo de jóvenes comenzó un programa de ayuda a personas sin hogar, inspirado por el impacto emocional que sintieron al mirar el cielo. Las redes sociales también se convirtieron en un espacio de testimonio. Miles de personas publicaron fotos, textos y videos relatando cómo aquel día cambió sus perspectivas. Los comentarios variaban desde interpretaciones proféticas hasta declaraciones de gratitud y alabanza. Para algunos, compartir sus experiencias en línea fue una forma de encontrar apoyo, de conectarse con otros que también sintieron la presencia de Dios en aquel evento. A medida que pasaban los días, quedó claro que el impacto espiritual del fenómeno era más profundo que el evento visual en sí. No era solo el cielo lo que había cambiado, eran las personas. Había una renovación de la esperanza, una apertura al diálogo espiritual y un deseo de vivir de manera más intencional. Para muchos, el fenómeno se convirtió en un hito en sus vidas, un punto de inflexión que los llevó a reflexionar, orar, actuar y conectarse más profundamente con Dios. A medida que los días avanzaban y el cielo volvía a la normalidad, el impacto espiritual del evento permanecía. Para millones de cristianos, aquel fenómeno inesperado se convirtió en un hito, un llamado divino que cambió corazones y trajo renovación a la fe. Las iglesias continuaron llenas, las oraciones se volvieron más fervientes y las personas redescubrieron el valor de la comunión y la compasión. Independientemente de las explicaciones científicas o teológicas, el brillo dorado y púrpura se convirtió en un símbolo perdurable. Nos recordó que incluso en momentos de incertidumbre, Dios encuentra maneras de revelarse y de recordarnos su amor inquebrantable.